Hola conjuritas y conjuritos. ¿Qué tal? Oigan, no los queremos asustar, pero mañana será 19 de septiembre. Así que les contaré algunas historias espeluznantes que han ocurrido antes, durante y después de los terremotos que han azotado nuestro país. Así que, pónganse cómodos. Apaguen las luces. Colóquense sus audífonos. Y abracen a sus ositos de peluche superpoderosos, que ya empezamos. El llanto de Tonantzin. Era de noche. No recuerdo bien la hora, porque éramos muy pobres y no teníamos reloj. Yo calculo que era como a las 10 p.m. Me encontraba estudiando a la luz de una vela, pues a la mañana siguiente tendría que hacer un examen en mi escuela. En ese entonces, yo tenía 15 años. Nuestra casa era de adobe, y afuera no había alumbrado eléctrico, pues vivíamos en un pueblo de Guerrero, de los más pobres. Todo estaba oscuro y silencioso. Yo estaba muy concentrado en mi lectura, y por eso me pareció raro escuchar un sollozo muy débil. Pensé que tal vez alguno de mis hermanos o hermanas estaría teniendo una pesadilla. El llanto fue subiendo de volumen poco a poco, y se escuchaba como si estuviera al otro lado de la pared, que yo tenía en el lado izquierdo. Además, pude notar que el llanto era de mujer. ¿Sería alguna de mis hermanas, o mi mamá? Me pregunté. Pensé en salir a asomarme, pero sinceramente me dio miedo, y me quedé pensando en qué debía hacer. Dentro de la pequeña casa no estaba el llanto, lo oía claramente afuera. El llanto aumentó todavía más el volumen, y ahora eran gritos y lamentos muy fuertes, espantosos, pero también pude notar mucho dolor. Eso era lo que más resaltaba. Sentí un nudo en la garganta. Pude sentir el dolor con el que aquella mujer lloraba, gritaba, se lamentaba, y sollozaba. Me empezó a invadir su misma tristeza, y cuando creí que no podía soportar más, ese llanto fue menguando, poco a poco, hasta oírse algunos sollozos, tal y como había empezado. Calculo que todo aquello no pudo haber durado más de 3 minutos, pero a mí me pareció una eternidad. Cuando el llanto cesó, me seguí sintiendo muy triste. Ese llanto me contagió su tristeza. Nuevamente pensé en salir para asomarme, y ver quién había ido a llorar, pero nuevamente sentí miedo, mucho miedo. En ese momento me percaté, de que la casa más cercana a la mía, estaba a unos 300 metros. Nadie en su sano juicio salía de noche. Otro asunto extraño, es que teníamos muchos perros, que al menor sonido extraño ladraban como locos, pero esa noche no hicieron el menor ruido. Decidí acostarme. Ya no tenía ánimos para seguir estudiando. A la mañana siguiente ocurrió la tragedia. Era el 19 de septiembre de 1985. Yo me desperté a las 6 a.m. para ir a la escuela. Y pasadas las 7 a.m., ocurrió. Casas moviéndose, accidentes, gente corriendo, la tierra se movía como si fuera agua. Nos dijeron que nos echáramos al suelo, y yo quedé con la cabeza totalmente en tierra. Pude escuchar como debajo de la tierra algo se agitaba, como si hubiera agua. Y los gritos, esos gritos que no podía distinguir si salían de debajo de la tierra, o era de la gente que corría por todas partes. Ahora sí, los perros aullaban sin cesar. Fue horrible. Ese día mi hermano mayor falleció debido a que se le cayó una barda que no estaba bien cimentada. Esta es la primera vez que me atrevo a contar sobre los llantos que escuché, y creo ahora que, aquella mujer que fue a llorar atrás de mi casa, fue Tonantzin, nuestra madre, porque sabía lo que iba a pasar. Entendí después, por qué lloraba de esa manera. Sé ahora que nuestros antepasados no mentían, ya que se documentó que antes de la invasión a nuestro país, por parte de los españoles, se escuchó el llanto de una mujer por todo el Valle de México, llorando por nosotros, sus queridos hijos.
Extrañas criaturas. Yo soy de un pueblito de Morelos, y cuando era niño me mandaban a cuidar algunos animales de los habitantes del lugar. No estudiaba debido a las carencias económicas de mi familia, así que muy temprano pasaba por varias casas, para llevar a pastar a los animales que me encargaban llevar al cerro. Me acompañaba de 2 perros de pastoreo. No eran bravos, solo me ayudaban a cuidar a los animales. Recuerdo muy bien que empezaba el mes de septiembre, y se sentía extraño el ambiente. Verán, en los pueblos más alejados de las grandes urbes, cambia el ambiente de acuerdo a las épocas. Por ejemplo, en el mes de octubre se empieza a sentir mucho frío, los días son nublados la mayor parte del tiempo, se siente melancolía, y muchas veces escuchamos las voces de los fieles difuntos que ya se acercan. Bien, en septiembre, como les digo, el ambiente cambió, se sintió así como si algo se avecinara, como si ya fuera octubre y noviembre. Yo me sentía inquieto la mayor parte del tiempo, pero no podía explicar lo que sentía. No podía decirle a nadie tampoco. Entonces me refugiaba en el cerro. Y allá me sentaba a pensar. En uno de esos días, mientras estaba sentado en lo más alto del cerro, cuidando a las vacas, borregos y chivos, vi como los árboles y arbustos más alejados empezaron a moverse violentamente. Mis perros de pastoreo, también notaron los movimientos, y se quedaron quietos, alerta. Asustado me puse en pie, ya que pensé que alguna fiera iba a salir de ahí, y atacaría a los animales que yo cuidaba, o peor, a mí. Pero lo que vi salir, fue un grupo de seres humanoides, corrían, por momentos lo hacían medio erguidos, y después casi se arrastraban en 4 patas, algo así como los dinosaurios. No sabía qué era eso, ni sabía qué hacer. Espantado, vi cómo se dirigieron así a los animales, con toda la intención de atacarlos. Me aterré. Esos animales no eran míos. Si algo les pasaba yo estaría perdido. Di un grito muy fuerte, y los perros entonces empezaron a ladrar, pero también a lloriquear, asustados. El grupo de esos seres, conté como 8, me voltearon a ver al mismo tiempo, y entonces se dispersaron rumbo al pueblo. Yo me quedé temblando, muy asustado, tal como lo estaría un niño de 11 años. Miré así a todos lados por si aún estaban cerca. Cuando me aseguré que no era así, reuní a los animales, abracé a mis perros, y empecé a silbar muy fuerte, en un intento vano por asustarlos. No ocurrió nada más. Esperé tal vez unos 20 minutos, y entonces tomé una ruta diferente para regresar inmediatamente al pueblo. A cada uno de los dueños de los animales les dije que me pareció ver lobos en el cerro, o algo que quería comerse a los animales, y por eso decidí regresarlos. No sé si me creyeron. Por 3 días no llevé a los animales a pastar al cerro. Tenía miedo. Le conté a mis primos lo que había visto, y ellos me creyeron. Al 4.º día luego de eso, tembló. Fue un caos. Pero lo más aterrador, es que cuando se empezaron a rescatar a las personas que quedaron atrapadas, mucha gente vio a esos seres que yo había visto antes dirigirse al pueblo. Los vieron alimentándose de los cuerpos, raptando niños, ganado, y atacando a algunos perros. Uno de mis primos, dice que los vio meterse en los huecos que se habían formado dentro de la tierra, y de ahí no volvieron a salir. Los fantasmas del terremoto. Toda la ciudad estaba devastada. Mi casa había sufrido severos daños, por lo que no podía volver ahí. Después de ayudar en lo que podía, levantando escombros para buscar gente, estaba agotado. Me recosté llorando, en una banqueta que tenía cerca unos arbustos y árboles doblados. No estaba dormido, tanto horror me tenía en shock. Solo recuerdo que cerré los ojos, y le reclamé a Dios por lo que había sucedido. En eso estaba cuando oí una voz. Fer. Fer. Era mi amigo y vecino, Santiago. Fer. Me incorporé secándome los ojos, pero no lo vi bien, porque me daba vergüenza que me viera llorando. Es un desmadre, amigo. Un pinche desmadre. No encuentro a Eli, ni a mis hijos. Si los ves, ¿puedes decirles por favor que estoy bien?
Que no se preocupen, todo este caos va a pasar, y todo va a estar bien. Por favor, diles que los amo. Y a mi madre, si ves a mi madre dile que me perdone. Yo. Voy a... Y no pudo continuar. Entonces lo vi mejor. Se veía pálido. Tenía el rostro grave. Angustiado. Con una herida en la cabeza, que iba hacia atrás. Van a estar todos bien. No te preocupes, amigo, si las veo yo les digo. Alcancé a murmurar. Gracias. Eres un buen amigo. Por favor, no se te olvide mi recado. Se dio la vuelta y empezó a caminar dificultosamente. Pobre Santi, pensé. Ojalá su familia esté bien. Me volví a recostar, hasta que nos reunieron para que pudiéramos acostarnos en un lugar despejado. Una semana después logré ver a Eli, y le dije que Santi la andaba buscando, que si ya se habían encontrado. Ella me miró y se echó a llorar. Pareció enojarse, pero yo no entendí. Está muerto. No pudo salir del transporte. Le cayó parte de un edificio. Me quedé helado. Pero yo lo vi, hace unos días. Me dijo que te andaba buscando. Que te dijera que está bien, que todo iba a estar bien. Que los amaba. Que no los abandonaba. Y que le dijera a su madre que lo perdonara. Ella lloró aún más fuerte. Me sentí muy avergonzado de que la gente pensara que yo le estaba haciendo algo malo. Ella entre su llanto me alcanzó a decir. Quedó de festejarle el cumpleaños a su mamá el fin de semana y llevarla a Xochimilco. De milagro no me desmayé. Balbuceé una disculpa, y me fui del lugar. Mi amigo Santiago había logrado salir del más allá, para pedirme de favor que entregara un mensaje a su familia. La niña que reía. Un día antes, es decir, el 18 de septiembre del 2017 por la noche, acababa de regresar del trabajo. Rentaba un cuarto, que en realidad era un local, y tenía una cortina que daba a la calle. Este detalle es importante. En el cuarto tenía entonces un enorme espejo ovalado, que no recuerdo de dónde adquirí, ni dónde quedó. Me estaba desmaquillando, cuando empecé a escuchar pequeñas risitas de un infante. Pensé que serían personas pasando por la calle, pues estando allí había visto y oído demasiadas cosas de afuera. No le presté atención y seguí en lo mío. La risa se hizo más fuerte, y a través del espejo, vi como una pequeña niña, como de 4 años, vestida toda de blanco, caminaba detrás de mí. Inmediatamente volteé, y alcancé a ver solo su pierna derecha que tenía un zapatito blanco, y parte del holán de su vestido blanco, esconderse corriendo detrás de la pared que separaba el cuarto del baño. Se escuchó que se fue corriendo y riendo más fuerte. Me quedé tan sorprendida que tardé unos segundos en reaccionar. Cuando lo hice, inmediatamente fui por donde ella se había ido. Pero dentro del lugar no había absolutamente nadie. La pequeña puerta trasera por donde yo entraba era de metal, y siempre la tenía cerrada con candado, precisamente para que nadie entrara mientras yo dormía. No supe qué pensar. Pensé que tal vez lo había imaginado, aunque no podía ser. Yo lo había visto. Un detalle importante que recuerdo ahora, es que el pie de esa supuesta niña que alcancé a ver, no era humano. Más bien parecía el pie de una muñeca de plástico, de esas antiguas, de tamaño natural. Muy pensativa me acosté. Casi era las 11 de la noche, cuando un golpe muy fuerte de la cortina me despertó sobresaltada. Desperté intentando entender lo que pasaba. Y fue en ese momento cuando lo oí. Era un ruido sordo, como de un enjambre de avispas que se acercaba. Y luego toda la casa empezó a crujir, luego a moverse.
No tardé en darme cuenta que estaba temblando muy fuerte. El local en el que yo estaba se encontraba en el primer piso, y arriba tenía 2 pisos más. Si colapsaba, sin duda yo no podría salir de ahí. Pensé que la puerta de atrás tenía candado, y la llave no la tenía a la mano. Lo que hice fue pararme, y a tropezones fui así a la cortina. Intenté abrirla para salir por ahí, pero tenía los seguros puestos. La luz se fue. Creí que ese sería mi fin. Afortunadamente, poco a poco se fue calmando el temblor. Luego regresó la luz. Me puse los zapatos y busqué la llave para abrir la puerta trasera. Quité los seguros de la cortina por si volvía a temblar, incluso la levanté un poco, así tendría más posibilidades de salir. Mientras hacía todo esto, me di cuenta de un detalle escalofriante. La pared que estaba justo detrás de mí, y por donde vi a la niña caminar por primera vez, así como la pared del baño, estaban con grandes grietas, de aproximadamente 2 centímetros de ancho, por 4 o 5 metros de largo, en forma escalonada. Me quedé impactada. Al día siguiente, lo primero que hice fue buscar un nuevo cuarto para mudarme. Si me quedaba ahí, seguramente moriría. A la mañana siguiente fui a visitar a una conocida que vivía en la contraesquina de donde yo rentaba. Precisamente había sido ella quien me recomendó rentar ese lugar. Me quedé un rato, y después de la 1 p.m., mientras se alistaba para ir por sus hijos a la escuela, nuevamente escuché ese sonido sordo, como de avispas, y nuevamente tembló. Vi cómo los edificios vecinos de 3 pisos se balanceaban, los cables se movían, los postes, los vidrios vibraban, las puertas crujían. Solo nos encomendamos a Dios, y que fuera lo que Él quisiera. No había así a dónde correr, estaba en una de las grandes ciudades de Puebla. Afortunadamente, en ese lugar no hubo grandes daños, y logré sobrevivir. No sé si esa niña que se reía me quería avisar, o asustar para que saliera del lugar. Lo bueno es que gracias a ella me mantuve alerta.